Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos mediodías. Qué bueno sea el momento en el que usted dijo, vamos a ver el contenido del podcast de Miranda. Bienvenidos a este mi espacio, un espacio para sanar, para hablar desde la verdad, donde a veces decir las cosas que son reales duelen un poquito, pero son necesarias para poder seguir avanzando. Yo soy Miranda Montalvo y estoy súper feliz de estar allí contigo, en tu casa, en tu cuarto, en tu cama, en tu sala, en la cocina, en el baño, en el patio, en el corredor. En estos días me dijeron en el consultorio. Y si por casualidad tú estás viéndome desde un lugar donde yo no lo he mencionado, tú te vas a los comentarios de este video, lo vas a escribir y te prometo que en el próximo episodio te voy a saludar desde aquí hasta allá. Gracias por estar aquí, por querer disfrutar de un episodio más, que sé que este episodio en particular te va a encantar tanto como a mí me encanta el espacio donde estoy grabando y el equipo que me está guiando y que me está apoyando para que este capítulo, al igual que todos los demás de esta nueva etapa, lleguen hasta tu hogar. Y es gracias a mis amigos de Bonchona Radio, la 107.1 FM, quienes tienen equipos de calidad y de punta. Pocas veces se consiguen equipos como estos en la ciudad de Valencia y además un equipo, un recurso humano inigualable. Ok, una gente calificada y clasificada, por supuesto, para que tú puedas tener un contenido de calidad y, por supuesto, increíble. Si quieres gozar de un cupón promocional, no te voy a decir en qué parte del video va a aparecer, pero te va a tocar disfrutar de este episodio para que así puedas exigir ese descuento gracias al podcast de Miranda. Ustedes saben que en cada uno de los episodios de esta nueva etapa, a mí me gusta desarrollarles un poquito acerca de la historia del invitado y del tema que vamos a estar tocando para que se puedan conectar conmigo y para que puedan entonces sintonizarnos mucho más cómodamente. Así que yo me voy a permitir leerles algo que traje por acá para todos ustedes. Y dice así: hay historias que trascienden el tiempo, las distancias y hasta las barreras que nos pone la vida. Historias de amor que se construyen día a día, con trabajo, con sueños, con hogar, y que sin esperarlo enfrentan su capítulo más doloroso. Hoy, en este episodio, hablaremos de amor, pérdida, derechos que aún no existen y de cómo un corazón puede seguir latiendo después de perderlo casi todo. Mi invitado es un hombre que amó, cuidó y acompañó hasta el último momento a la persona que eligió como compañero de vida. Él es Aldo Irigoyen y hoy viene a contarnos toda su verdad. Bienvenido, Aldo, ¿cómo estás? Gracias Miranda por la invitación. Bueno, estoy muy contento de estar hoy aquí. Apenas me escribiste para visitar el podcast, no dudé en ningún momento y estoy pues hoy dispuesto a contar todo, a decir mi verdad. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias. Mira, Aldo, sé de que lo que vamos a hablar a veces no es fácil conversarlo y mucho menos así delante de cámaras ni nada y que uno no se prepara para este tipo de cosas. Quiero que sepas que esto es un espacio seguro para ti, que vamos a saber de tu verdad y de tu historia hasta donde tú quieras contarlo, que solamente tú conoces lo que pasó, que no quiero que te vayas a sentir presionado tampoco ni nada. Y bueno, lo que no quieras contarlo, simplemente no lo contamos y ya. Siéntete seguro y siéntete en confianza. Sé que tal vez no tenemos muchos momentos así o que normalmente no me ves bajo el personaje de Miranda, pero imagínate que estás hablando con Gerardo. No importa si me llamas Gerardo, no importa si me llamas Miranda, me puedes llamar Alejandra también para que te sientas más confiado. Mira, pero quiero que empecemos contándole un poquitico a la gente cómo fue que tú conociste a ese hombre espectacular que formó tantos años de tu vida, Bueno, estamos hablando de de José Ángel De José Grúas. Ángel Grúas. Eso para mí es una historia muy bonita porque yo no sé si fui muy atrasado en mi proceso, pero yo antes de conocer a José Ángel no había conocido a nadie más. Es decir, que José Ángel fue mi primera pareja. Yo nunca tuve novias ni novios. Entonces fue la primera persona que yo decidí conocer. Ya estaba por graduarme, era mi último semestre de la universidad y por supuesto toda la vida yo he sido una persona homosexual, pero por cuestiones familiares, presión social, nunca había querido dar eso a conocer, ni siquiera con mi círculo de amigos.
Entonces yo entré a una página que no sé si existe, se llamaba Chat Venezuela. Eso Era es una como por página mi de chat. punto, algo así, mi Era punto algo, punto era algo com. parecido, Ujú. sí. Yo entré en esa página una noche. Yo soy muy bueno con la fecha. Eso fue un 16 de agosto del 2015. Imagínate que lo recuerdo. E inmediatamente esa noche, no recuerdo cuál era su usuario, compartimos Skype. El Skype Ok. no sé si sigue funcionando hoy día, pero fue por ahí. Entonces fue tarde, ya 10, 11 de la noche. Y cuando terminó la conversación por Skype, decidimos compartir WhatsApp. Y inmediatamente en WhatsApp empezamos pues a conversar con los días, a llevar una comunicación fluida, yo explicando porque había una diferencia de edad, no mucha, pero de 5 años. Él ya conocía muchas cosas que yo no, pero fue muy, muy paciente conmigo. Y nos vimos por primera vez un 30 de agosto del 2015, o sea, 15 días después. 15 días. Yo, en mi casa, por supuesto, nadie sabía nada, mis papás no sabían de mi homosexualidad. Yo dije que yo iba a subir con una amiga, estoy seguro que mi amiga va a ver esto. Ella se llama Stephanie. Yo dije que yo iba a salir con ella a la montaña y así fue. Fuimos la primera vez al Cerro Los Aguacates, eso queda en Guacara. Y bueno, no voy a olvidar ese día porque fue la primera vez que yo salí con una persona en una cita. O sea, fue mi primera cita y fue pues con la persona con la que estuve en los siguientes 10 años. O sea, ese fue la primera aproximación que tuve con él. ¿Y qué nos unía? Que él estudiaba comunicación, que yo estaba por graduarme también de comunicación y había muchos puntos en común. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos Miss Venezuela, yo también veía Miss Venezuela. Sábado en la noche era el programa que veíamos. Entonces había muchos puntos que nos unieron, pues ese primer acercamiento fue muy interesante precisamente porque había muchos factores que teníamos en común. No, y lo imagino, porque el hecho de escoger una montaña para esa primera cita, tienen que tener gustos similares. Sí, Uno siempre pregunta qué te gusta hacer, a dónde te gusta ir, o qué haces en tus ratos libres. Y qué bonito es coincidir con una persona que te dice, me gusta ir a la montaña, y que tú también digas, ay, a mí también me sí, gusta ir a la sí. montaña. ¿Qué recuerdas de ese primer encuentro? Bueno, ese primer Cuando encuentro se vieron así frente a frente. yo lo puse en el Instagram porque, bueno, yo siempre tengo muchos detalles que contar y yo esa mañana me levanté muy temprano. Me levanté a las 5:30 de la mañana porque a los cerros se sube temprano. Y aparte íbamos a hacerlo en camioneta. Entonces me levanté, el día anterior preparé un pan y me lo llevé esa mañana. Coordinamos para encontrarnos en la misma camioneta. Él me iba a esperar en una parada y así fue. Entonces hicimos una pausa, recuerdo muy bien, está muy fresco ese recuerdo en Guacara para sacar efectivo. Era un momento muy complicado con el efectivo. Y llegamos al cerro. La verdad es que visitar ese cerro y que esa haya sido mi primera cita me llena de un recuerdo muy hermoso porque el cerro era un espacio natural, luego subimos, llegamos al río, una cascada. De verdad que son momentos que se recuerdan con mucho cariño, con mucha nostalgia también. Y la verdad es que yo disfruté mucho ese día. Está el registro en mi Instagram porque yo ese día me tomé una foto, tenía un monopod que se usaban, estaban muy de moda, y lo registré como un día feliz, que estaba emocionada por haber vivido ese día. ¿Qué te atrajo de José Ángel en ese primer encuentro cuando se conocieron? Sabes que nosotros siempre tratamos de, cuando estamos conociendo a un hombre, bueno, mira, sí, es del tamaño que me gusta, tiene la barba como a mí me gusta, camina, se expresa, habla bien, se viste bien, huele bien, que fueron esos primeros signos de enganche que tú pudiste ver en él. Bueno, el primer signo, yo, por supuesto, uno comparte fotos siempre con las personas que se conocen, porque la realidad es que la atracción física es muy importante. Y la primera foto que yo vi de José Ángel, tampoco lo olvides, fue una foto de una actividad que él tuvo en la universidad
y tenía unas maracas en la mano. Entonces él me dijo que era de Yagua y yo en ingenuidad, en falta de conocimiento, yo pensé que él formaba parte de un conjunto. Yo dije, bueno, es de Yagua, de esta zona autóctona de Valencia, seguramente forma parte de un conjunto o su familia, él es la parte de las maracas, alguien toca el cuatro. Entonces yo le hice esa pregunta porque esa foto es muy bonita. Entonces él me dijo, no, yo no toco maracas, eso fue parte de una actividad y le tocó agarrarlas y listo. Entonces, sí recuerdo que lo primero que le dije fue sobre su olor. O sea, yo le dije que qué perfume usaba y me dijo que no estaba usando ningún perfume ese día. Entonces yo le dije, ah, bueno, entonces el olor que me atrae no es de ningún perfume, sino que es tu olor, pues, característico de persona, pues. Eso fue muy cómico, siempre lo recuerdo. ¿Cuánto tiempo tardó para, después de ese primer encuentro y de esos encuentros, cuánto tiempo tardó para que dieran ambos el sí y se convirtieran en novios oficiales? Pasaría aproximadamente mes y medio. Las citas eran, yo digo, me gusta pensarlo como en los viejos tiempos. Comer helados, ir a tiendas, ir a centros comerciales. Nosotros, ese sí, fue el día 24 de septiembre del 2015. Eso tampoco lo voy a olvidar. Olvidar. Sí, fue en esa época. Es que bueno, normalmente cuando uno siempre trata de recordar o uno siempre recuerda las primeras fechas o esos primeros amores. Sí, En tu caso muy particular, fue la primera fecha de ese primer y fue único amor. exactamente, claro, lo recuerdo muy bien. Recuerdo los días, recuerdo cómo pasó, recuerdo las palabras, porque como te digo, Miranda, siempre he tenido, de hecho, él me decía, vives mucho en el pasado, pero no es que viva en el pasado, sino que me gusta recordar los momentos bonitos, o sea, los atesoro. Y eso es lo que me ha ayudado también a vivir estos últimos 4 meses, en pensar en los mejores momentos. Si tuvieras que describir la relación de ustedes en tres palabras, ¿cuáles serían esas tres palabras? Sé que es difícil solo tres Sí, por tantas es, cosas que vivieron juntos. es una pregunta interesante, o sea, es muy interesante porque no sé si en 3 palabras o o de pronto describirla en una sola. Yo diría que no lo sé. Yo pienso que con todos los sentimientos que tengo no podría describir ni Encasillar en la tres relación en tres ni palabras. en una. O sea, fueron tantas experiencias y, y tantos momentos que no estaría preparado ahora para describir cuál fue esa palabra que nos marcó. ¿Cuántos años exactamente estuvieron juntos ustedes y qué fue todo eso que pudieron construir como relación, como novios, como amantes? Fueron exactamente 9 años, casi 10. En pocos días, pues falta poco para agosto y hubiesen sido 10 años. Y en 10 años construimos más que una relación, una familia. Yo, como lo dije, mi primera relación y también la primera persona que yo decidí pues vivir conjuntamente y fue una familia. O sea, lo que construimos fue una familia desde el primer día. Y si te preguntara ese recuerdo más bonito que guardas de José Ángel antes de su enfermedad, ¿cuál sería? Yo guardo muchos momentos. Yo viajé durante el año 2017, viajé a Estados Unidos y nos dejamos de ver por 4 meses y medio, 5 meses que yo estuve de viaje. Y yo recuerdo que ya José Ángel estaba dando clases en la universidad y él pues me dijo que nos íbamos a ver en la Universidad Arturo Michelena, donde él trabajaba. Entonces, cuando yo lo vi, eso para mí fue una alegría. Habían pasado tantos meses, fue
un sentimiento indescriptible sí, nos escribíamos por mensajes, fotos, videos, pero ese contacto de persona a persona, el piel a piel, el darse la mano, el darse un abrazo, recuerdo ese momento que fue como el reencuentro después de estar tanto tiempo alejados, como un momento que atesoro mucho y siempre, siempre lo voy a tener presente. Yo quisiera, conectando un poquito con eso que comentas, y tal vez estoy saliéndome un poquito de la línea de lo que puedo llevar aquí, pero ¿qué tan difícil puede ser dejar de sentir cerca? Y cuando digo sentir cerca esto, a esa persona con la que has construido tanto, a esa persona con la que te has compenetrado tanto, ¿son difíciles los días para Aldo desde que no está José Ángel? Mira, muy difícil porque José Ángel no solamente pues, era mi pareja, sino que también era mi compañero de trabajo, mi amigo. Nosotros compartíamos mañanas, tardes y noches. Es decir, no había un espacio de trabajo individual, pues como muchas otras parejas que él trabaja uno en un lugar y otro en otro. No, nosotros teníamos el mismo trabajo, la misma rutina, los mismos días. Entonces, las separaciones eran de cuestión de horas, de si él iba a trabajar en la universidad un día a la semana en las mañanas o yo visitaba a mi familia en las tardes de los domingos. Era muy, muy poco frecuente que no estuviéramos juntos. Entonces, para mí es un vacío total, porque evidentemente teníamos una rutina construida, una vida, digo yo, de una burbuja en la que vivimos muchos años, porque bueno, teníamos nuestro negocio nos daba para vivir muy bien, muy tranquilos, y podíamos despertar a la hora que quisiéramos, trabajábamos en la tarde, podíamos trabajar hasta las 6 7 de la noche, nos acostábamos muy tarde, dedicábamos mucho tiempo a los perros y trabajábamos también desde la casa. Entonces esa rutina que yo tenía de levantarme, sacar a los perros, preparar su comida, a mí me encanta cocinar, de hecho yo hice un curso de su chef y quien me llevó todos los días a ese curso fue José Ángel y él era el más recompensado porque era el que se la comía. Entonces siempre estaba muy pendiente, ¿para qué trajiste? Entonces, para mí el hecho de no hacer los almuerzos o no hacer las cenas, esa rutina del día a día, el diarismo, fue lo primero que me afectó. Que él no estuviera, que no preguntara qué íbamos a comer o qué íbamos a hacer, es creo que lo más fuerte que yo sentí, porque ya él no se encuentra, o sea, ya no va a estar más, no va a preguntar más qué vamos a cenar, no va a estar más en el mueble. Entonces, todas esas experiencias vividas las atesoro y ya, pues ya sé que no está más. ¿Cómo fue ese momento cuando recibiste la noticia de su enfermedad y de su estado crítico de salud? Bueno, fue todo muy rápido, o sea, fue cuestión de un mes que se agravó muchísimo. Puedo resumirlo entre el 19 de marzo y el 19 de abril, que es el día que murió. Y esa semana yo tuve que trabajar porque su mamá lo estaba cuidando, no se encontraba tan grave como tal, sino que él quiso tomar esas semanas para descansar, para recuperarse. Y yo estuve en la tienda solo y esa semana aproveché de crear mucho contenido y es la primera vez que yo salgo en los videos. Y a él le gustó mucho o sea, mucho los videos que hice y de La hecho me hizo dinámica. eso, sí. Me dijo eso, ves que tú sí puedes. Él siempre tenía palabras para todos. Yo creo que en este proceso que me ha tocado vivir en los últimos 4 meses, me he hecho muchas preguntas, he buscado mucha ayuda y me preguntaba
qué fue lo que José Ángel dejó en mí y qué había dejado en otras personas. Cada persona tenemos un propósito en la vida y venimos a dejar algo en otras personas. Y él dejó en mí la fuerza de convencerme de que yo puedo hacer las cosas. Él me dejó esa fuerza, ese tú puedes, tú lo puedes hacer, vamos adelante. Eso es lo que él me dejó a mí y bueno, muchas otras cosas, pero lo agradezco cada día y lo he pensado de un mes para acá con pensamientos positivos y, y muy tranquilo por eso. Disculpa que me distraiga, Miranda. No, Lo que no pasa te es que tengo preocupes. tanta información en la cabeza No te preocupes que que en mi mente que bueno, y tratando también de no llorar, yo sé, me he permitido llorar mucho, pero quiero que, bueno, quiero explicar, tratar de explicar todo lo que tengo. tú sabes que lo bueno de este espacio es que si tú lloras yo te voy a acompañar. Que el no trabajar con un público abierto te da a veces esa libertad. Yo trabajé por mucho tiempo haciendo este tipo de contenido con público que no te permite, o sea, cómo tú vas a llorar delante del público, cómo tú vas a hacer esto delante del público. Y cuando me tocó grabar el primer episodio aquí, no quería reconocerlo, pero llegué a mi casa fue a llorar y llorando porque me estaba desconectando de una emoción que me mantenía súper movida, pero que estaba conectando con otra que era mucho más real. Entonces, te digo todo esto porque, como te lo dije al principio, este es tu espacio, siéntete seguro y si tenemos que llorar, pues lloramos y terminamos de grabar todo el episodio Sí. llorando y ya. Y no pasa nada. Te preguntaba de cómo habías recibido la noticia de la enfermedad, pero cuéntame cómo fue cambiando ese día a día o su vida diaria en ese tiempo que José Ángel se mantuvo con la enfermedad y que tú estuviste allí siempre al pie del cañón. Sí, bueno, primero fue, es un tema la salud, no quiero entrar en temas políticos, pero fue todo muy costoso, o sea, se veía muy cuesta arriba, muchos exámenes, muchos medicamentos, muchos insumos. Él estuvo hospitalizado en los últimos 15 días y eso acabó con nuestros ahorros y buscamos ayuda y José Ángel la tuvo, sus amigos, su familia estuvieron ahí para él y él recibió ayuda en abundancia. O sea, recibió ayuda en abundancia y yo me encargué de administrar hasta el último día que él vivió. Y aprovecho para agradecer en este momento a todos los que apoyaron a José Ángel con un mensaje, con una palabra o donando 100, 200 bolívares, porque eso ayudó para su momento más crítico y él lo agradeció, él lo agradecía, él estaba muy contento, estaba afligido porque él no pensaba que al colocar la imagen que colocamos para pedir ayuda, iba a recibir tanto. Y así fue. Yo me encargué de administrar todo y me aseguré que no faltara nada. Gracias a Dios no faltó nada. Se hizo todo lo médicamente posible, como decían los médicos, y ahí estuvimos. Y parte de estar ahí es lo que me dio a mí mucha tranquilidad. Y viendo esa parte, hay una realidad que, bueno, es algo muy personal, pero me gustaría contarlo, mirando. Em, Parecía que ya su alma, su espíritu o él mismo sentía que se estaba apartando del plano físico y José Ángel decide bautizarse. Ok, El tema de bautizarse indica que nosotros no podíamos estar como pareja, correcto. porque evidentemente esa religión no lo acepta y muchas religiones no lo aceptan. Pero yo acepté. Creo que desde el amor, desde mi realidad, yo acepté y yo estuve en su bautizo. De hecho, estuve ahí en primera fila y yo pensaba que esa era pues mi, el fin de mi relación. Yo decía, bueno, José Ángel, ya cuando se recupere,
ya las cosas van a cambiar, pero yo sigo aquí hasta que él esté bien y luego me voy a apartar. Sin embargo, no nos dio chance de vivir esa realidad. Y, y ese mismo día de su bautizo, que yo estuve ahí, él se fue a la casa de su abuela. Yo me quedé en el apartamento donde vivíamos. Eso fue un día sábado. Y él me escribe, él me dice, yo necesito que tú te vengas a las 11 de la noche. Yo le digo, ¿para qué? No, porque es que yo cuento es contigo. Yo necesito que tú estés aquí conmigo porque yo me siento mal. Yo no lo dudé, me fui pues corriendo, llamé un taxi con mis 3 perros porque es mi realidad, nuestros perros, nuestra familia, y llegué casi a las 2:30 de la noche. Y estuve allí pues con él 2 días. No éramos una relación ya en ese momento, pero el amor y el cariño es algo que tú no puedes quitar de un día para otro. Eso es algo que va a existir para siempre. Es que eso te iba a decir. Entiendo lo de su bautizo, entiendo lo de que este tipo de religión por la cual él decide bautizarse, evidentemente no les iba a permitir a ustedes el estar juntos, pero es que nunca dejaron de estar juntos, No. siempre estuvieron juntos. Sí, siempre estuvimos juntos, y yo digo siempre hasta el final, no nos separamos. Y yo siento que si yo hubiese tomado otra acción desde la rabia, desde el resentimiento, bueno, si tú tomaste esa decisión, yo me voy, yo me aparto y listo. Pero tomé la mejor decisión desde el amor, desde el cariño, desde todo lo que habíamos vivido, las experiencias de seguir ahí. Y ahí estuve siempre. Y yo me atrevo a decir también que tomaste la decisión desde lo que eres. A ver, Aldo, o sea, tú eres un hombre que tienes principios, que tienes valores, que tienes educación y que tú no te ibas a permitir el dejarlo a él, por lo menos hasta que tú no supieras, bueno, mira, ya se mejoró de salud y él sigue con esto del bautizo o con su capricho, porque tal vez, no sé si lo llegaste a ver en ese momento como un capricho o algo, pero Él, era muy él- difícil que tú lo dejaras también. él tenía una inquietud, como lo digo, no sé si a nivel de alma, de vida, por bautizarse. Él, de hecho, eso fue los primeros días de abril. Él quería bautizarse, tenía mucha inquietud, entonces él lo hizo como con mucho apuro, mucha desesperación. Y lo conversamos, o sea, eso lo conversamos porque había que hablarlo. Entonces yo le digo, ¿qué va a pasar? O sea, entonces él me dijo, no, pero tú no te puedes ir, no te puedes ir del apartamento. Y yo le digo, ah, pero ¿cómo se ve eso? O sea, una persona que está en una religión y vive con otra persona. Sí, pero es que no habría ningún problema porque tú vives en un cuarto y yo en otro. Entonces, nunca llegamos a esa realidad. O sea, no Correcto. llegamos a esa realidad que de pronto el mejor camino era separarnos físicamente de espacio, pero yo hoy día estoy feliz, o sea, porque él decidió bautizarse y llenar ese vacío que él necesitaba de buscar a Dios, de buscar consuelo en una fe, que él pudo hacerlo. Hay muchas personas que no tienen esa oportunidad. Yo creo que viéndolo también desde otro punto de vista, quienes tuvimos la oportunidad de conocer a José Ángel, sabemos que él era una persona que era bastante fuerte en sus decisiones y que lo que él tenía en mente, él lo lograba. Y si él tenía en mente esto, mira, a como el lugar lo voy a hacer, así como podía lograr cualquier otra cosa con cada uno de sus eventos, de sus diseños y de sus ideas que podía tener en la mente. Y qué bonito entonces que viéndolo desde este punto de vista, ojo, qué bonito entonces que si tú tenías ese deseo que lo pudo cumplir. Chimbo, por otra parte, porque sabemos que, bueno, que estas religiones evidentemente pueden crear una barrera o una trinchera en personas que se amen de verdad y que yo creo que más allá de cualquier religión, lo importante es la compañía, el cariño y el respeto mutuo que puede existir en una pareja como lo existió entre ustedes como relación y como pareja. Pero abordando ahora un poquito
lo que se pierde cuando perdemos a alguien. Más allá del ya no verlo más allá del ya no tenerlo en la casa, de no tenerlo en el mueble, de no comerse esa comida que tú preparabas y de no acompañarte contigo, ¿qué crees tú que lo estás viviendo y que lo has vivido, que se pierde realmente cuando ya no tienes a tu ser amado al lado? Es difícil decirlo porque es que cuando se va alguien, tú pierdes y ganas. Yo lo veo así desde ahora. Pierdes su presencia, pierdes la compañía, pierdes el apoyo, pero quedan todas las experiencias y queda todo lo que aprendiste de esa persona. Yo estoy convencido de que yo heredé un poco del carácter fuerte que él tenía. De hecho, me ha tocado, ahora que manejo la empresa yo solo, tomar un poquito de cómo él era, de ese carácter fuerte, de los regaños, de ser firme, porque era el equilibrio. Yo siempre he sido un poco más pasivo en cuanto a las relaciones interpersonales y él era muy fuerte de decisiones muy claras. Entonces me ha tocado adquirir un poco de lo que él era, un poco de lo resolutivo que él era, de cómo actuaba. O sea, me ha tocado asumir muchas funciones que yo no tenía antes y lo veo como una herencia de él para mí. Me gusta decir esto siempre, nosotros teníamos rutinas como pareja, como muchas parejas. Una de nuestras rutinas eran los domingos comprar sopa, comerla en la casa y ver Valentina Quintero. Entonces, mientras yo iba a comprar la sopa, él iba poniendo Valentina Quintero en el televisor. Y Valentina Quintero tiene una frase que se llama sembrada en Venezuela. Es una frase muy bonita que yo utilizo hoy día porque yo siempre quise irme del país, apenas me gradué, siempre, y antes de graduarme yo tenía mucha desesperación por irme de Venezuela, por no estar aquí, por salir corriendo, misma situación país. Y yo siempre se lo decía a José y él me decía, pero vete, pero toma la decisión, pero hazlo. Y yo nunca me fui porque yo estaba feliz de estar con José, de la familia que teníamos, todo era para mí, ¿cómo decirlo? Quería irme, pero quería quedarme, porque si yo me iba, José no iba a estar allá, y mis perros tampoco, y las marcas tampoco, el negocio que habíamos construido. Entonces, al morir José, José me deja sembrado en Venezuela. ¿Por qué me deja sembrado? Porque esa inquietud de irme del país desapareció por completo, porque los proyectos que teníamos juntos, yo estoy seguro, estoy convencido de que puedo hacerlos crecer en Venezuela y que puedo trabajar aquí. Entonces, él me dejó eso, me dejó sembrado en Venezuela. Y eso yo se lo agradezco y es muy fuerte porque él es una persona que amaba este país y él los proyectos, lo que hacía, todo tenía que ver con Venezuela. Era muy nacionalista y le encantaba sus proyectos de moda, tenían un objetivo para enaltecer siempre el país. De hecho, las marcas que construimos, que fundó José y que luego también yo me uní, tienen que ver y están ligadas con Venezuela. Tú sabes que esa pregunta la saqué de algo que me puse a estudiar por allí. Me imagino que te la has conseguido en redes, Gaby Pérez, tanatóloga. Y ella hablaba acerca de lo que se pierde cuando se pierde y lo que se gana también cuando perdemos. Pero con Gaby también entendí algo y es que el dolor no se divide en porcentajes, de acuerdo a las personas que pueden doler a, al fallecido o al que ya no está, que cada uno tiene un 100% de dolor, que cada uno vive un 100% de dolor. Hoy, ¿qué tanto para ti puede costarte soltar esos episodios de dolor para poder seguir adelante
con todas tus responsabilidades y con toda tu vida, porque tu vida sigue. Bueno, yo también la he visto, o sea, me gusta mucho su cuenta de TikTok y me ha ayudado muchísimo, o sea, ver esos videos de la tanatología porque resulta interesante que existan personas que traten precisamente el duelo. Mm. Y para mí en este momento no podría cuantificar el dolor que siento. Lo que sí puedo decir es que me tocó trabajar de una vez luego de su muerte y continuar y seguir adelante, porque así le hubiese gustado a él las cosas. Y yo me puse en marcha, o sea, de una vez me puse en marcha y mantenerme ocupado, mantenerme haciendo lo que hacíamos juntos, sé que a él le daría tranquilidad en el lugar donde esté. No sé si respondí tu pregunta, Miranda, pero vuélvemela a hacer. Lo que pasa es que yo te escucho hablar y cada una de las respuestas que me das me conectan mucho más a la relación. Y siento que son respuestas que vienen desde ti, desde lo que tú puedes decir, y no quiero que te sientas obligado a contestar, abro paréntesis, cierro paréntesis. No, esto es una conversación para que podamos incluso enseñar a muchas otras más personas. Hace un rato me tocabas, cuando estábamos hablando del tema de la salud, me decías que no querías llevar esto o que esto no se viera un poco político, pero yo creo que es necesario sin necesidad de caer en la politiquería, ¿verdad? Que a veces las personas que vivimos aquí en Venezuela, cuando nos toca enfrentar episodios de salud o nos toca acudir a la salud pública como tal, esperando respuesta y esperando que no perder la fe, nos encontramos con una realidad completamente diferente. Y me mencionabas que cuando salió esa primera imagen, José Ángel no creía en que la gente lo fuera a apoyar tanto. Y sabemos muy bien, y yo sé que tú sabes muy bien, que parte del tiempo que José Ángel se mantuvo en ese proceso fue gracias al apoyo de la gente. Porque si estuviésemos esperando por una respuesta inmediata por parte de la salud pública, eh, del Estado, el resultado hubiera sido otro, Otro sí, sí, probablemente. muy, muy Y yo complicado. creo que eso no es caer en política, porque eso es una realidad que vivimos nosotros. Porque cuando vamos al hospital, o sea, no nos preguntan por quién votó usted, por quién no votó usted. Simplemente somos una persona más que está pidiendo o que está necesitando de atención y que no recibimos las atenciones necesarias, que los hospitales no se encuentran en las condiciones óptimas para poder tratar a una persona con estado de salud delicado. Lo difícil que es trasladar. Recuerdo ese día en el que estabas buscando una ambulancia para trasladarlo y estabas, digamos que a 2 minutos de un lugar a otro. O sea, era súper corto el espacio. Y recuerdo que alguien me dijo, lo que pasa es que va a salir muy caro porque el traslado es tan corto, pero igual. Y yo, pero, o sea, ¿por qué todo se ha puesto tan difícil? Y que gracias a Dios José Ángel contó con el apoyo de la universidad, de sus alumnos y de todo un montón de gente. Yo creo que tal vez él creía eso porque como él era tan fuerte de carácter, Sí, él dijo, esta gente me va a odiar y se va a aprovechar de mí. Y pues fíjate todo lo contrario, lo que él fue sembrando. Y hablando de sembrar en Venezuela, qué bonito, porque eso habla muy bien de él. él tenía un carácter fuerte con todos, un gran corazón, con un carácter muy fuerte. Y él le daba miedo a sus estudiantes, a personas que lo conocía. Él sabía que caía mal porque era una personalidad que era él lo que él decía se tenía que hacer. Pero cómo lo quería la gente, cómo lo querían los estudiantes, cómo lo admiraban, cómo hablaban de él como buen profesor. Y él se despidió de dar clases de la humanidad, de este mundo, como un gran profesor, como un gran amigo, como un gran consejero, como un gran hijo, como un gran hermano, como una gran pareja. ¿Llegó a existir una despedida entre ustedes? Sí, yo ya, pues, los últimos 2 días ya
sabíamos cuál era el panorama. Yo lo sabía porque yo en particular fui el que tenía el contacto con los médicos y era con quien se comunicaban ellos era conmigo y yo siempre estaba preguntando. Entonces yo ya días antes ya conocía pues el panorama y de lo que podía pasar. Sin embargo, uno nunca pierde la fe, nunca pierde las esperanzas y siempre oré por una recuperación, por un milagro. Y el momento que él muere fue impresionante, yo lo digo como impresionante porque yo estuve ahí y trato de no recordar ese momento porque ese momento me afecta. Pero yo no lloré, o sea, nos enteramos afuera porque entró pues un paro respiratorio, nos teníamos que salir. Y yo no lloré, ya había llorado, de repente el mismo estado de shock, ya dije se murió, o sea, se fue. Porque uno no espera que con la persona que tú compartes, tu pareja, tu apoyo, tu socio, se vaya. Uno espera siempre que sea para toda la vida o que sea largo o si la historia no va a continuar, saber que, bueno, está vivo, no está conmigo, pero está allá, está en otro lugar, está haciendo sus actividades. Entonces, saber que ya no lo vas a ver más, que no lo vas a sentir más, que no lo vas a oler más, fue para mí impactante a los días. De hecho, creo que con el pasar de los meses, el segundo mes, para mí fue más ese sentimiento de vacío y dolor que los primeros días, porque los primeros días tú te encuentras acompañado con mensajes, amistades, pero luego te vas quedando sin ese apoyo, las personas vuelven a su día a día y es cuando entra tu realidad que ya vas caminando solo, solo con las herramientas que tienes para avanzar. Entonces, es un sentimiento que hay que trabajarlo, que hay que hablarlo, como dice la tanatología, que tú estás preparado para vivir el duelo cuando lo hablas, cuando estás consciente de lo que estás viviendo y puedes comunicarlo con otras personas. Y a partir de este duelo que te ha tocado vivir con José Ángel, ¿qué otros duelos más has tenido que enfrentar? Mira, Miranda, yo he vivido en cuestión de 4 meses muchos duelos al mismo tiempo. El primer duelo es la muerte de José Ángel. Ese es el duelo primario y el más fuerte. Y existen otro tipo de duelos. Yo, por ejemplo, murió mi perro, nuestro perro, un mes después. Eso fue otro golpe muy fuerte. Salir del apartamento donde vivíamos es un duelo también, porque en ese espacio construimos una familia, compramos nuestras cosas, nadie sabe lo que nos costó a nosotros comprar unos muebles o comprar un televisor o comprar un aire, cómo se hizo. El duelo también, a mí me encanta la jardinería y estaba construyendo un jardín espectacular, a mi parecer era un proyecto bonito. Dejar ese proyecto es otro duelo. Perder mi movilidad, porque bueno, la realidad es que tuve, ya no, ya dejé de estar en carro a utilizar el transporte público. Cerrar nuestra tienda, que también fue un trabajo de muchos años. Y no es solamente una tienda, un espacio, sino que cada bombillo que se compró fue un sacrificio, cada rat fue un sacrificio, producir cada pieza, porque de pronto uno ve una chaqueta o ves un suéter, pero ¿cuánto costó para esa marca? Porque es una marca de diseño venezolano, hecho en Venezuela. ¿Cuánto costó reproducir esa prenda? Entonces, solo eso lo sabemos nosotros que hacemos la producción. Entonces, fueron varios duelos, han sido varios duelos al mismo tiempo.
Y yo decidí no vivir más en el espacio donde conviví con José Ángel por 7 años porque veía recuerdos por todas partes. Recuerdo en el baño, en la sala, en la cocina. Yo mismo decidí apartarme. Entonces eso es un duelo que yo voy a vivir estos días porque lo tengo que entregar la semana que viene. Yo visitaba el apartamento una vez a la semana, limpiaba, pero estaba el espacio ahí. Yo podía visitarlo y sabía que ahí estaba el recuerdo, pero ya no voy a poder regresar. Entonces, eso es otro duelo que me toca vivir. Entonces, no es solo un duelo de personas, sino que hay duelos de cosas también, porque tú llevabas un ritmo de vida y empezar en otro ritmo, otra casa, volví con mis padres, también a adaptar a mis perros, a mi gata, a empezar a movilizarme yo solo, a ya no contar con el apoyo pues de José Ángel, todo es un duelo. Entonces, estos meses para mí han sido meses de duelo que he tenido que afrontar con las herramientas que tengo. Yo no he ido a un psicólogo como tal porque no lo he visto necesario, de pronto lo necesito. Pero me he mantenido tranquilo, el apoyo de mi familia, de mis amigos ha sido crucial, ha sido maravilloso. La verdad que les agradezco tanto por estar ahí conmigo, pero voy paso a paso, hasta, hasta lograr tener una tranquilidad. Hay frases que dicen, que yo las llegué a decir en algún momento, aprender a vivir con el dolor. Entonces uno la analiza y uno dice, pero ¿cómo tú vas a aprender a vivir siempre con dolor? No es normal. No es normal tener un dolor en la mano, no es Correcto. normal tener un dolor de cabeza todos los días y no es normal sentirte mal todos los días. O no es normal estar en duelo todos los días. Entonces la mejor manera para, para salir del duelo es vivirlo, es estar ahí, es llorar, es recordar. A mí los pensamientos positivos me han ayudado mucho. Dejar de pensar en el momento que él estuvo más grave y pensar en los momentos positivos, la playa, cuando él se reía, cuando comprábamos cosas, cuando llegaron los perros, eso me mantiene en un estado de felicidad y de recordarlo feliz. Y eso es lo que me ha ayudado a salir adelante, mira. Yo lo veo en tus estados de WhatsApp y siempre veo que lo recuerdas alegre, que lo recuerdas dinámico, que lo recuerdas colorido y eso es bonito. La terapia psicológica en su momento será necesaria. Cualquier proceso que tengas que vivir, evidentemente tienes que ser tú quien decida en ese momento atravesarlo y vivirlo, pero lo que sí te puedo adelantar es que te la vas a pasar genial en terapia psicológica, es que vas a aprender muchísimo, es que vas a crecer mucho más, porque sin duda, evidentemente todo esto que te ha tocado vivir te ha transformado por completo. Y me decías que ya no tenías tu carro y que habías vuelto al autobús y yo conectaba con la historia del inicio, que así fue como se conocieron ustedes en un autobús de pasajero y no sé si tal vez eso es algún tipo de conexión, si tal vez allí vas a conseguir algún tipo de energía que te mantenga y que te siga dando vida y que te siga dando fuerzas para seguir adelante. Pero hay otra cosa que también nos brinda mucha fuerza y es la familia. ¿Cómo se encuentra actualmente tu relación con la familia de José Ángel? Porque me has hablado de tu familia, pero ¿y la familia de él, considerando que ustedes tenían tanto tiempo juntos de relación y que cuando uno se ennovia con alguien, que ya uno lo lleva a la casa y que ya viven juntos, eso es como una relación normal, o sea, uno se casa con la mamá, con el papá, con los primitos y con todo el mundo. Mire, eso es un tema muy, muy interesante porque cuando yo decido, bueno, voy a poner en contexto, estar con José Ángel, evidentemente mi rutina cambió e inmediatamente mi mamá tomó ese cambio como que "Epa, algo está pasando". Entonces José Ángel visitó la casa una vez, yo le dije, este es un amigo que me va a ayudar a editar un video. Entonces la siguiente semana yo le dije a mi mamá que me iba a quedar en su casa, un sábado.
Cuando yo llegué el domingo, mi mamá me sentó y me dijo que le hablara claro, que le dijera que si José Ángel era algo mío. O sea, de una vez, o sea, ella no esperó mucho tiempo. Entonces ella quería la verdad y obtuvo la verdad rápidamente. Entonces, para mí fue preferible eso a vivir muchos años escondidos o, o tener, ay, tengo mi pareja, pero salimos escondidos, no nos pueden ver. José Ángel era una persona que tiene una familia con valores eh, cristianos muy fuertes, de una conexión con la iglesia muy fuerte. Gran parte de su familia profesa una fe en particular. Y él nunca lo dijo. De hecho, cuando yo visitaba en su casa, yo siempre fui su amigo y fui su amigo hasta que él murió. Entonces, ¿qué pasaba? Que era una realidad que todos sabían, evidentemente. Si él está, él vive con él, sale con él, viaja con él. La familia sabe, pero no hay una confirmación. Él nunca necesitó confirmarle a su familia que él era una persona homosexual. Era algo que se veía y listo. Entonces, él tampoco le gustaba dar explicaciones de cómo llevaba o conducía él su vida y él tampoco le preguntaba, nadie le preguntaba. Entonces, de hecho, una tía al final de su muerte me dice que José Ángel nunca le dijo que era homosexual, pero evidentemente todos sabían que él era mi pareja. Entonces nosotros como pareja evitábamos, no es que evitábamos, sino que no nos gustaba como algo personal, en muestras de afecto frente a familia o amigos, afecto, besos o abrazos, era algo muy poco frecuente. Entonces por eso la familia aceptaba. Yo fui siempre muy bien recibido con su familia y él siempre fue bien recibido en la mía también. No sentí discriminación por parte de su familia ni de la mía, porque había ese carácter. Yo creo que ese carácter fue crucial para marcar la relación. Y yo me sentí siempre tan tranquilo, Miranda, incluso cuando nosotros llegamos a vivir al apartamento, uno se hace muchas historias mentales. Yo decía, o sea, que los vecinos, cómo nos van a tratar, son dos hombres que viven juntos. Y encontré un espacio tan maravilloso que yo quiero tanto a mis vecinos, porque los vecinos nunca preguntaban, pero lo que está a la vista no necesita explicación. Y los vecinos nos apoyaban tanto en todo, nos trataban siempre tan bien, que yo estoy agradecida porque recibí también mucho apoyo de mis vecinos. Y eso es parte del duelo también que estoy viviendo, que ese apoyo de mis vecinos tan cercanos, mis vecinos de Alfred, ya no lo voy a tener más porque vivimos en diferentes lugares. Y esa consideración de ese trato familiar, luego de que se pierde ese carácter o que ya no se tiene a la persona de carácter que colocaba ese límite, ¿se sigue manteniendo esa misma consideración por parte de su familia para contigo? Bueno, Gerardo, ahí tuvimos un tema, esto lo voy a hablar con mucha tranquilidad porque hubo un tema legal luego de la muerte de José y era el tema del reconocimiento de los bienes adquiridos. Nosotros no llegamos a comprar un apartamento, sí fue algo que teníamos planeado, pero por ejemplo el carro estaba a nuestro nombre, la empresa estaba registrada a nombre de los dos, porque nosotros esto lo conversábamos. Nosotros habíamos visto muchas historias de parejas homosexuales que uno moría, luego la familia del otro decidía pues quitarle todo. Historias de terror, la verdad es que historias de terror y uno realmente no se espera llegar a eso nunca. Y yo me encontré con muy pocos días después de la muerte de José, encontrar desconocimiento de que yo también había sido parte de esa sociedad, ¿no? De desconocer que, por ejemplo, el carro,
que la empresa, yo estaba ahí. Entonces, al final, gracias a Dios, se pudo resolver todo porque todo estaba registrado. Es decir, todo el tema del carro estaba a nombre de los dos, había un documento privado, el tema de la empresa, los dos firmantes éramos él y yo. Entonces, no había manera como de decir que todo era de él o todo era mío. Ok. Entonces, fue un momento muy tenso y fue un momento que llegamos a la parte legal, porque pasa que en Venezuela hay mucha, ¿cómo decirlo? Hay mucho vacío legal con respecto a las parejas homosexuales. Hay un vacío total en cuanto a eso, entonces queda, yo siempre se lo he dicho a las personas o a parejas que conozco que está muy bien que todo lo coloquen a mitad, pero que también tengan cosas personales, tengan cosas a su nombre. ¿Por qué razón? Porque si esto llega a pasar, que esperamos que no le pase a nadie, que no se repitan historias así, es que uno, cuando algo está a nombre de uno, eso no hay manera de que Ujú. otra persona desconozca de que no es tuyo. Entonces, este trabajo que construimos, las marcas, todo fue un trabajo en conjunto. Si bien José Ángel tenía ese carácter y era el que estaba al frente de todo, yo también tengo el reconocimiento de que estuve ahí en todos los procesos. Y yo estoy muy orgulloso de decirlo porque hablando contigo, en ese momento, cuando pasó eso hace 4 meses, yo dije, te dije, no, yo voy a soltar todo. Voy a soltar todo. Y tú me dijiste una frase que a mí no se me va a olvidar y yo la repito. La frase fue que tú también trabajaste por eso. Eso me lo dijiste y tú no puedes dejar perder todo lo que tú has construido. Y a mí me quedó esa frase, Miranda, porque de verdad yo tengo por ti un gran cariño y José Ángel lo tenía también. Siempre hablábamos de eso y bueno, no se dio la oportunidad de ir a comer sushi, No. que lo planeamos, pero nunca se dio. Y siempre, bueno, te he considerado un gran apoyo, o sea, un gran apoyo sin condiciones. Y bueno, te agradezco por haberme dicho eso. Eso fue una tarde porque luego de que me dijiste eso, yo tomé fuerza y dije, no, o sea, yo tengo que continuar con los proyectos, yo soy el que tengo que sacarlo adelante. Y así hice, así hice. Y hoy me siento tan feliz porque, bueno, conté contigo como amigo, con Alejandra, Alejandro, que deben estar viendo esto muy cerca. Y, y ese apoyo fue determinante para yo continuar con todo el dolor que tenía en ese momento. Yo continué y hoy me siento fuerte en el ámbito en que he podido lograr salir adelante, en que he podido cambiar cosas de las marcas, de que se cerró un espacio grande, que fue la tienda, pero quedó uno pequeño. Entonces, paso a paso se va a ir dando todo para montar una tienda de pronto 2 veces más grande de la que está. Pero me mantengo tranquilo, con unas relaciones tranquilas también, porque pues se decidió así, llevar todo de manera pausada y ahí vamos, ahí voy dando pasos todos los días con mi negocio, con mi vida. Y lo digo así porque es que yo me siento orgulloso, o sea, estoy orgulloso, estoy feliz a pesar del duelo, lloro, lloro todos los días porque es normal, pero voy avanzando y eso es gracias a las personas que han estado conmigo a mi lado. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te visualizas? Mira, como lo dije, me siento sembrado en Venezuela, estoy convencido de mi proyecto, estoy convencido de que esos proyectos van a ser grandes, más grandes de lo que son, de que voy por el camino correcto, que estoy rodeado de las personas correctas para hacer crecer esos proyectos. Y
vamos hacia adelante, Miranda. La verdad es que sí. Tengo unos sueños por cumplir. Vuelvo en el tema de José. Él murió joven, pero él todo lo que quería, él lo lograba. Si él quería un desfile, él movía sus fichas y lo hacía. Si él quería un body, un diseño, lo confeccionaba. Todo lo que él se proponía, él lo volvía realidad en poco tiempo. A mi parecer, a José no le faltó nada por hacer porque todo lo que él pensó, él lo hizo realidad. Lo único que le faltó fue un desfile que él empezó a planificar en marzo, principios de marzo. Y yo quiero hacer ese desfile realidad, un homenaje a él, con las primeras piezas de Puro. Puro fue una marca que fundamos en conjunto, pero él era la imagen, era su proyecto, él tenía sus musas, le encantaba darle detalle. Y eso es un proyecto que yo voy a continuar en su nombre y que estoy continuando porque no se puede quedar ahí. Es decir, él ya no está, pero está su esencia, está su estética, está su compromiso. Entonces voy a llevar a cabo ese desfile a finales de este año en su honor. Y ya estoy pues trabajando también de la mano con otras amistades para empezar con el contenido. Sabes que está de más decirte que cuentas conmigo, ¿verdad? Gracias, claro que Y sí, con mi amiga Alejandra y con mi amigo Alejandro claro que sí. y con los que siempre estuvimos allí. Mira, tú hace rato decías que a veces las personas como que llegan a nuestra vida y no sabemos exactamente como que qué nos van a dejar, algo así Sí, creo que decías. Y entre tantas cosas que yo te pude haber dicho en ese momento que sentía que estabas viviendo, que era de angustia, de injusticia, de hasta de rabia que yo sentía por una situación ajena, debo admitirte que ya yo no me recordaba exactamente de eso, pero qué bonito que a ti sí te haya servido, que te hayas quedado con un poquitico de eso que te dije y que lo hayas puesto en práctica y que te haya servido también para seguir adelante. Yo creo que de eso se trata las buenas amistades y las buenas relaciones y que a veces Dios pone en nuestro camino y en un día y en una hora en específico a alguien para que nos dé una luz en ese camino que puede que esté un poco oscuro en ese momento que estamos transitando. La historia de Aldo no es una historia para nada lejana de lo que podamos vivir cualquier persona homosexual en Venezuela, cualquier persona que no considere que sea o que no se considere heterosexual, cualquier relación homosexual en el país. Tu situación pareciera ser distinta entre muchas de las demás, pero cuando nos vamos a la realidad es algo que le afecta a muchísimas personas. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo que no se cuenta, lo que no se dice y lo que no se expone es como que simplemente no existieran. Por allí dicen que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y cuando nació la iniciativa de poderte invitar a este espacio, era para hablar precisamente de eso, para que a cada una de las personas que les está llegando este episodio puedan hacer eco de los vacíos que siguen existiendo en nuestra sociedad. Más allá de que si tenemos una marcha, si no tenemos una marcha, de si me pongo la ropa, de que si yo hoy estoy travestido o no estoy transformado o lo que sea, son los derechos que a nosotros nos corresponden por ley. Son los derechos que a ustedes, como personas que se amaron en vida, le correspondían. Y es por eso que tú tanto trabajaste y que por eso que tú también tanto te esforzaste y que a veces los familiares de nosotros o cualquier otro tipo de personas espera que estas cosas sucedan como para valerse de esa desprotección legal que nosotros podemos tener. Este es un episodio que sin duda toca varias realidades en el país. Número uno, la situación de los hospitales y en la cual no solamente la vida de José Ángel estuvo en riesgo o se pudo perder, sino también la vida de muchísimos venezolanos que se pierden en los hospitales por la situación en la que se encuentra nuestra salud pública en Venezuela. Es un episodio también que toca la legalidad y esa necesidad de derechos que necesitamos las personas
homosexuales en Venezuela. Ya esta es la tercera vez que lo voy a decir grabando estos episodios y es que si lo montamos en una balanza, deberes y derechos se va a inclinar más hacia los deberes que debemos cumplir como hombres y mujeres, pero no tenemos la misma cantidad de derechos. Aldo, yo estoy súper agradecida contigo por la valentía, también con José Ángel porque te impregnó esa valentía para poder venir hasta acá. Me costó mucho hacerte la invitación porque no quería que lo tomaras como una falta o que se viera como una falta o como que Miranda se quiere aprovechar de esto para, no, sino todo lo contrario. La idea es inspirar, es motivar y es educar desde las realidades que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Quédate evidentemente con lo bonito de este espacio, con lo bonito de... ¿Qué pasa? Con lo bonito de nuestra amistad. Me puse un poco nervioso, ¿sabías? Está súper frío, Sí, está tomar. súper frío. Y nada, gracias a ti por quedarte hasta acá. Yo estaba buscando la mopita para retocarme las lágrimas. No sé si se me corrió algo del maquillaje o no, o si ya estoy un poco derretida, como dirían por allí. Gracias, Aldo, por acompañarme en este episodio. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, como lo dices, que sea de, no sé si de ayuda, por ejemplo, el tema legal, como ya lo dije, hacen falta los derechos, pero también nosotros como personas, la comunidad puede Ujú. tomar previsiones ante falta de derechos. Entonces, me parece muy interesante el tema de que si una pareja convive junta, tenga bienes en común y tenga bienes por separado. Creo que eso es crucial en el caso de que alguno de los dos llegase a faltar. Eso por una parte. Y bueno, el tema a mí me quedó como la experiencia. Había tenido otros familiares en hospitales, pero no por tanto tiempo. Entonces, la necesidad también de las personas que puedan hacerlo, asegurarse, tener un seguro. ¿Por qué? Porque un seguro te va a dar de pronto una tranquilidad en otro espacio donde no estés tan, ¿cómo Tan decirlo?, expuesto. tan expuesto o con tantas necesidades. Entonces, esa experiencia me quedó a mí para el futuro, un seguro, eso es muy importante. Entonces, gracias por la invitación, porque hablamos de José, a quien amé y voy a amar por siempre, porque yo lo digo que es el amor de mi vida, porque yo no he tenido más amores y es el amor de mi vida y el último. Yo siempre he sido una persona muy intensa. Cuando hablo de intensidad es que soy Escorpio y me gusta que demuestren el amor por mí. Yo siempre le preguntaba a José, yo soy el amor de tu vida, siempre, siempre. Y él con ese carácter, el amor de la vida, siempre es el último y el último eres tú. Y fue así, fui el último y lo amé hasta el final, estuve con él hasta el final. Mi mayor tranquilidad de vida es que lo acompañé hasta su último momento, que di todo lo mejor de mí, que hoy día sigo cuidando a nuestros perros, aunque uno ya se fue. Ellos son parte de mi familia también, nuestros perros, nuestra gata. Y honro su memoria todos los días. ¿Cómo la honro? Pensando lo bonito, utilizando sus frases. Y lo traigo siempre a mí porque vivo momentos en la vida que necesito de ese consejo que él daba, de ese carácter. Entonces me vienen a mí frases de él y reacciono. Entonces su muerte también fue para mí un despertar de vida, un despertar de emociones, de sentidos, porque la vida me cambió muy fuerte, muy triste, pero estoy seguro que vienen cosas bonitas. Un amigo también me contaba que estás pasando por momentos difíciles, pero piensa también que vienes de momentos bonitos. Entonces, este es un momento no tan fácil, pero vienen momentos buenos.
Entonces, gracias por la invitación, a mis amigos que lo están viendo, que están allá detrás de las cámaras también, que los aprecio muchísimo. Y fueron también musas y muy queridos por José. Muchas gracias, mira. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Campaña.